Eran niños y tuvieron que huir de repente. Durante décadas callaron sobre lo que les había sucedido. La Segunda Guerra Mundial cambió las fronteras de Europa y con ello la vida de incontables niños de Prusia Oriental. Hasta el 20 de octubre de 1944 tuvimos una infancia maravillosa. El 21 de octubre tuvimos que emprender la huida a caballo y en coche. Prusia Oriental, antiguamente la provincia más oriental del Imperio Alemán. Tras la guerra, el norte quedó en manos de la Unión Soviética y el sur de Polonia. Cuando la Armada Roja avanzó, se vengó cruelmente de la Alemania nazi. Así empezó una huida masiva y sin precedentes. Tanta gente muerta, maletas vacías tiradas en el suelo, y ahí vi algunos ositos de peluche. Y entonces vi a los primeros soldados de la Armada Roja y muchas mujeres gritando. Las estaban violando ahí mismo, en el camino. En la antigua Prusia Oriental, en los alrededores de Königsberg, decenas de miles de personas murieron de inanición y epidemias. Solo quedaron los niños. Unos 20.000 huyeron de la hambruna a la vecina Lituania para trabajar a cambio de comida o para mendigar. Los llamaron niños lobo, niños que de repente tuvieron que enfrentarse a un mundo hostil completamente solos. Para Johanna Rüger, de 91 años, es un viaje al pasado. La excursión a Lituania la organiza la Liga de los Expulsados de Baja Sajonia. 80 años después, los antiguos niños lobo de Alemania tendrán la oportunidad de volver a visitar los lugares de su infancia. Johanna Rüger tenía 10 años cuando huyó con su madre y sus hermanas a Danzig. Pero Polonia ya formaba parte de la esfera de influencia soviética y devolvió a los llamados alemanes étnicos. Ese grito de mamá, vienen los rusos, se nos quedó grabado. Y ella se escondió. Una tarde no los vimos y allí estaban, 7 u 8 o 9, ya no recuerdo con exactitud, con los tirantes bajados del pantalón. Y uno entró y mamá no estaba allí. Querían saber dónde estaba mi mamá y nos pegaron. Nos dieron una paliza a las 3. Entonces dije, las montañas de leña, ¿saben cuando se amontona la leña para quemar? En mi desesperación dije, está ahí dentro. Entonces, con sus armas, empezaron a buscarla entre la leña. Y mi hermana pequeña pensó que era verdad y que iban a matar a mamá. Empezó a gritar sin parar durante horas. Pensaba que ya no teníamos mamá. Luise Quich, de 85 años, es la presidenta de la asociación Edelweiss, la organización de autoayuda de los niños lobo de Lituania. Cientos de antiguos niños lobo de Prusia Oriental fueron lituanizados como ella. Se les dieron nombres lituanos y se les prohibió hablar alemán. Luise tenía 4 años cuando huyó de Königsberg con su tía. Su madre ya tenía bastante con sus otros 4 hermanos. Quería ir al oeste, claro, como todo el mundo, pero probablemente la mataron. Porque una vez, lo recuerdo, gateé sobre un montón de cadáveres humanos y estaba sola, gateando sola, solo yo. Luise era aún demasiado pequeña para recordarlo todo. Estaba en algún lugar, en un orfanato, donde había muchos niños, pero todos, o yo al menos, teníamos hambre y sed. Siempre esperaba que quizás alguien de mi familia viniera y me llevara consigo, pero eso no pasó. Entonces recuerdo que llegaron soldados rusos y esas tropas ya regresaban a Rusia y estaba claro que yo también debía ir con ellos a Rusia. También se llevaron a niños alemanes a Rusia, como ahora a niños ucranianos.
damals auch. A Luise le hubiera gustado acompañar al grupo de turistas, pero no puede por motivos de salud. Pero al Día Nacional en Memoria de los Niños Lobo, que Lituania celebra desde hace 2 años, sí que va a viajar. De camino a Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania, el grupo de turistas alemanes visita un cementerio militar. Soldados rusos y alemanes reunidos aquí en el cementerio. Johanna recuerda a una vecina que, como tantas otras mujeres, tuvo un llamado hijo ruso. Ellos también tuvieron un bebé ruso y simplemente lo tiraron. Estaba ahí fuera cubierto de basura. Siempre se le veía una manito asomando y cuando pasábamos por allí siempre lo mirábamos. Así de crueles éramos los niños. La madre de Johanna tuvo que trabajar en una granja colectiva soviética. Sin embargo, apenas le daban de comer. Así que Johanna, que entonces tenía 11 años, decide irse con sus hermanas pequeñas a pedir limosna a Lituania. Viajamos hasta Tilsit en trenes de carga. Teníamos que subirnos al tren cuando arrancaba y así viajamos a la ciudad. Y en Tilsit tuvimos que caminar hasta Taurogen, que ya está en Lituania. El puente sobre el río Niemen estaba destruido. Había puentes colgantes y los niños se caían, ya medios muertos de cansancio, sin fuerzas, y muchos se ahogaron allí. Hoy en día, el puente Königin Luise separa la región de Kaliningrado de Lituania. En el lado ruso, la Z es símbolo de la lealtad a Putin. Johanna se alegra de volver a ver la iglesia de San Miguel Arcángel en Kaunas. Aquí, las monjas la acogieron, le dieron de comer, la bañaron y la vistieron. A ella y a los demás niños. Ahora quiere estar sola. En Kaunas también se decide el destino de Luise. Probablemente el Ejército Rojo se la llevó como mascota. Estaban de paso por Lituania, por la ciudad de Kaunas, y yo estaba jugando fuera. Allí me vio una familia lituana que volvió varias veces y luego me llevaron con ellos. Me dieron bombones y fui caminando junto a la valla donde había un agujero. Y así salí fuera. Me escondieron en algún lugar de un pueblo con unos parientes. Los padres adoptivos de Luise la acogieron por compasión cuando tenía 4 años, aunque para ellos suponía un peligro. A diferencia de otros niños de Prusia Oriental, ella pudo ir al colegio, pero no pudo seguir siendo alemana. Cuando estaba con mi familia adoptiva, lo primero que se me prohibió terminantemente fue hablar alemán. Solo podía hablar lituano. Sin embargo, a veces hablaba a escondidas con mi osito de peluche que por fin había conseguido. Pero me castigaban siempre por cada palabra que decía en alemán. Me castigaban severamente. Había muchos niños de Prusia Oriental en Lituania y a todos nos consideraban fascistas. Daba igual si éramos niños o adultos. Ser alemán suponía un gran riesgo. ¿Cómo se llamaban en Lituania? Alfreda Pipiraite. El historiador Christopher Spatz fue uno de los primeros en investigar la historia de los niños lobo desde una nueva perspectiva. Habló con más de 50 testigos de la época y para muchos era la primera vez que hablaban sobre ello. Todos eran, sin excepción, personas fuertes y luchadores solitarios. E incluso más adelante, rara vez participaron en asociaciones o en política. Estaban entrenados para pasar desapercibidos y adaptarse. Recorrieron caminos impresionantes, pero con una fuerza que provenía de ellos mismos y de la profunda experiencia existencial de solo poder confiar en sí mismos. Existenziellen Erfahrung, dass sie sich nur auf sich selbst verlassen können. Después de más de 50 años, Luise se enteró de que su madre biológica fue asesinada a tiros por un ruso delante de sus hermanos. Tras la independencia de Lituania, logra localizar a sus hermanos a través de la Cruz Roja. Al principio mis hermanos no querían verme. Yo ya estaba en Alemania, pero ellos no querían verme. Creo que fue por influencia de sus mujeres.
Mira, ahora viene la rusa, seguro que va a pedir algo. Mejor dejarlo estar. Me quedé con mi hermana. Con mis hermanas todo iba bien, pero a los hermanos no los vi. En la familia yo era la hermana rusa. La llamada hermana rusa se convirtió en una exitosa ingeniera civil, esposa, madre y abuela. Visita el monumento a los niños lobo en Taurogen. A la vista, la frontera con Rusia. Mira a la chica, qué delgada. En 1948, Johanna es trasladada a la RDA. Se convierte en agente financiera, se casa y tiene hijos. Sin embargo, en la República Democrática Alemana la tratan con recelo, al negarse a formar parte de la Unión de Amistad Germano-Soviética. El día de conmemoración de los niños lobos de Lituania. Muchos han muerto, pero todos están profundamente agradecidos con los lituanos. Sin su ayuda, miles de niños de Prusia Oriental difícilmente habrían sobrevivido, pero los años de hambre los han marcado. Por cierto, yo nunca había querido casarme. Pensaba que todo aquí era provisional para mí. No pertenezco a este círculo, pensaba. Soy una extraña y en algún momento algo cambiará. Cuando conocí a mi marido, costó mucho tiempo acercarnos. Tuvo mucha paciencia conmigo. De niña nunca había parejas casadas pasar el día juntas o besarse. Nunca lo viví. Fue muy difícil para mí. Siempre pensé en las mujeres de Danzig que gritaban, que morían cubiertas de sangre. Siempre pensé que eso era algo terrible, que de alguna manera también me iba a doler a mí. Pero luego todo salió bien.